Se sabe la historia de una empresa americana que demandó al gobierno de México por más de 1.700 millones de dólares después de que el gobierno le cerrara. Y al final, esta empresa recibió un escupitajo en la cara porque recibirá menos del 1% de lo que le demandaba a México. Era 1986 cuando comenzó la historia de Calizas Industriales del Carmen, mejor conocida como Calica. La empresa obtuvo autorización para explotar La Rosita, un terreno de aproximadamente 1.200 hectáreas en Quintana Roo, y el business era bastante fácil de entender: sacar piedra caliza, triturarla y enviarla principalmente hacia Estados Unidos. Y podrías pensar, ¿cuál es el problema de mandar piedras a los gringos? Sencillo: piedra triturada, arena y grava son los famosos agregados que terminan en carreteras, puentes, edificios, concreto y básicamente media civilización moderna, o sea, infraestructura pues. Con el tiempo, la estadounidense Vulcan Materials compró todas las acciones a Grupo ICA, y después de eso Vulcan terminó controlando completamente Calica. Pero la verdadera joya del negocio no solamente era la cantera, también estaba Punta Venado, un puerto de gran calado desde donde podían cargar enormes cantidades de material y mandarlas directamente por barco hacia mercados estadounidenses. O sea, piedra más planta, más puerto, más clientes americanos. Vulcan básicamente tenía una cadena logística casi perfecta. Así que, ¿qué podría salir mal? Pues Vulcan andaba pasándose por el arco del triunfo los permisos ambientales, porque la operación no dependía de un solo documento que dijera: estimado Vulcan, saque toda la piedra que usted desee hasta que desaparezca Quintana Roo. Había distintos terrenos, distintas autorizaciones y distintos momentos. En 1996 se autorizaron otros dos predios: la Adelita de aproximadamente 882 hectáreas y el Corchalito de unas 369. Y en noviembre del año 2000 llegó una autorización federal por 20 años que permitía ciertas actividades de extracción incluso por debajo del manto freático en esos terrenos. Ese detalle después se volvería explosivo, porque años más tarde México usaría precisamente el impacto sobre el subsuelo, el acuífero y los sistemas de agua subterránea como una parte central de su posición ambiental. Vulcan dijo: un momento, nosotros llevamos décadas trabajando aquí, con autorizaciones otorgadas por la propia autoridad mexicana. Y todavía faltaba otro problema. Entre 2009 y 2014 hubo cambios de zonificación y acuerdos relacionados con el uso futuro de parte de los terrenos. Vulcan sostuvo después que México había dejado de respetar compromisos que debían permitirle acceder a nuevas reservas. Pero México tenía otra versión. Para las autoridades, que una empresa hubiera recibido permisos históricos no significaba que pudiera explotar indefinidamente cualquier terreno bajo cualquier condición. Llegaron cláusulas y sanciones. Vulcan decía: yo invertí bajo una regla y ahora ustedes esas mismas reglas la están reinterpretando. México responde: una inversión extranjera no te da permiso para ignorar los límites ambientales. Porque en 2017-2018 Profepa sostuvo que Calica había explotado roca en una superficie y durante un periodo mayores a los autorizados. Y ahí fue cuando el gobierno y Vulcan se empezaron a agarrar de las greñas. Entonces, Vulcan decidió llevar a México al arbitraje internacional. En septiembre del 2018, una empresa del grupo llamado Legacy Vulcan notificó que llevaría a México a arbitraje bajo el Telecán. Y esto es importante: el conflicto no nació con López Obrador, ya venía cocinándose desde antes. El Telecán, o el Tratado de Libre Comercio América del Norte, permitía que ciertos inversionistas extranjeros reclamaran directamente contra un gobierno si consideraban que ese estado había violado las protecciones de su inversión. El caso terminó ante el CIADI, un centro de arbitraje del Banco Mundial. Vulcan dijo: México cambió las reglas, bloqueó partes de mi negocio y dañó una inversión protegida. A lo que México respondió: no te estamos quitando tu negocio, Vulcan, estamos haciendo cumplir nuestras leyes ambientales. La demanda ya estaba en marcha y entonces sucedió algo turbio. Mientras estaban demandando, intentaron hacer negocios juntos, y en 2022 casi el gobierno y Vulcan hacen las paces. En abril de 2022 Vulcan anunció que las conversaciones con el gobierno mexicano estaban avanzando. La empresa habló de suministrar materiales para el Tren Maya, usar Punta Venado para mover insumos, desarrollar proyectos turísticos en algunos terrenos e incluso ampliar el puerto. O sea,
sea, sí, te estoy demandando internacionalmente, pero si necesitas piedra para el Tren Maya, aquí te mando mi WhatsApp. Por unos días parecía que quizá habría arreglo, hasta que López Obrador contó una historia completamente diferente. Según AMLO, él creía que la extracción estaba detenida, pero durante un sobrevuelo por la zona dijo haber visto maquinaria trabajando y un barco cargando material. Su reacción básicamente fue: ah, cabrón, me están viendo la cara y yo que soy el presidente de México. Días después, Profepa volvió a clausurar actividades en La Rosita. Vulcan contó la historia al revés. La empresa calificó el cierre como inesperado y arbitrario y dijo que México estaba utilizando su autoridad para presionarla mientras seguía abierto el arbitraje. Y aquí hay otro detalle importante. Vulcan llevó esta nueva clausura directamente al Tribunal Internacional del CIADI. El tribunal permitió incorporar esa medida de 2022 como una reclamación adicional. O sea, México tomó una nueva medida contra Vulcan, mientras Vulcan ya estaba demandando a México. La negociación acababa de recibir más gasolina y el CIADI más carnita. Entonces, ¿hubo daño ambiental o expropiación disfrazada? México sostuvo que décadas de extracción habían provocado afectaciones graves en una zona especialmente sensible. Se habló de pérdida de subsuelo, afectaciones al acuífero, cenotes, sistemas de agua subterránea y ecosistemas del Caribe mexicano. López Obrador llegó a utilizar públicamente la palabra ecocidio. Vulcan rechazó esa caracterización. La empresa sostuvo que había operado durante décadas sobre terrenos de su propiedad y con autorizaciones emitidas por México. Y entonces la discusión dejó de ser únicamente: ¿tenías permiso para explotar todos esos recursos naturales y hasta excederte del permiso? Y se convirtió en una pregunta mucho más canija. ¿Qué pasa cuando sigues siendo dueño de una propiedad, pero el gobierno ya no te permite hacer aquello que le daba valor económico? México dijo: no te hemos quitado tus tierras. A lo que Vulcan respondió: si no puedo sacar piedra, venderla, exportarla, ¿de qué carajos me sirve seguir ser dueño de una cantera? Y ahí entra el concepto clave: expropiación indirecta o de facto. No necesariamente te quito las escrituras, pero según Vulcan, mis decisiones pueden destruir el valor económico de lo que tienes. México rechazó que eso fuera lo que estaba ocurriendo. Para el gobierno no era expropiación, era regulación ambiental. Pero ya no eran solamente Vulcan y México, había un tercer actor. Habitantes y organizaciones de Playa del Carmen llevaban denunciando impactos que atribuían a la operación: ruido, polvo, afectaciones del agua y problemas de salud. Pero bueno, estas son denuncias y testimonios de comunidades. Y eso no significa que cada consecuencia alegada haya quedado científicamente demostrada o probada en el tribunal. En 2023, Quetzaltzáhuatl González presentó ante la CIADI una intervención como parte no contendiente para aportar la perspectiva de comunidades cercanas. Y poco después sucedió algo bastante poco común para una historia que llevaba años atrapada entre mentadas de madre, PDFs y abogados. Los árbitros tuvieron que viajar a Quintana Roo. Entre el 18 y el 20 de julio de 2023 visitaron lugares relacionados con la disputa: La Rosita, La Adelita, El Corchalito, Punta Venado y todo eso. Después de años viendo mapas, permisos, fotografías y peritaje, tuvieron que mirar con sus propios ojos el lugar por el que México y Vulcan se estaban agarrando a cachetadas jurídicamente. Y como si la historia no tuviera ya suficiente, entra Cemex a la escena. Y en marzo del 2023, Vulcan denunció que policías y militares mexicanos habían entrado a Punta Venado mientras personal de Cemex accedía a la terminal. Literal, Cemex entró con barrio que lo respaldara. A primera vista sonaba como AMLO acaba de tomar el puerto, pero había otra bronca metida dentro de la bronca. Cemex y Vulcan tenían una disputa comercial separada relacionada con el uso y acceso a la terminal. Cemex sostenía que contaba con respaldo judicial para entrar. Vulcan calificó la situación como una ocupación ilegal. Después, ambas empresas alcanzaron un arreglo provisional. Así que ahora teníamos Vulcan contra México, México contra Vulcan, comunidades metiéndose al arbitraje y Cemex peleando por entrar al puerto. Aquello ya parecía familia y tíos peleando por los terrenos de la abuela en Navidad. Ah, pero México dice: te compro todos tus terrenos y de buena fe. López Obrador intentó otra salida: comprar los terrenos. Públicamente se manejaron cifras de aproximadamente 6.500 a 7.000
$100,000 millones de pesos. La lógica del gobierno era: sí, ya no queremos extracción aquí, compraremos tu terreno y lo destinaremos a conservación y turismo. Pero Vulcan dijo: no manches, los terrenos y mi empresa valen más. No quiero vender a ese precio. Porque para la empresa aquello no eran solamente hectáreas de selva, había reservas de piedra, infraestructura, instalaciones y un puerto de gran calado. Así que no hubo acuerdo. No me vas a vender por las buenas. Y en 2024 México saca su carta más fuerte. En septiembre, durante los últimos días del gobierno López Obrador, México decretó el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, más de 53,000 hectáreas en Quintana Roo. La zona incluyó terrenos vinculados con cálica y restringió la extracción de materiales. Ay, pobrecito Vulcan, lo presentó como otro gancho a su higadito de la expropiación de facto. México respondió: no es expropiación, tus terrenos siguen siendo tuyos, pero ahora te la vas a persinar. Lo que cambia es lo que puedes hacer dentro de un área natural protegida. Y ahí quedó resumida toda la pelea. Vulcan seguía siendo dueño de sus terrenos, pero de un plumazo ya no tenían el mismo valor. Y con la poderosa determinación del presidente Obrador, México limitó el uso económico de esa propiedad. Pero espérate, no te vayas, aún hay más de este conflicto. En Estados Unidos comenzaron a aparecer legisladores preocupados por el trato al pobrecito Vulcan y por lo que describían como posibles confiscaciones de infraestructura estadounidense. Incluso surgieron propuestas que podían castigar a países o puertos relacionados con infraestructura considerada ilegalmente tomada. México respondía: nadie te confiscó, Punta Venado está ahí, disfrútalo. Vulcan insistía: quizá no me quitaron las escrituras, pero están destruyendo el valor de mi inversión. Una cantera de Playa del Carmen ya estaba contaminando políticamente la relación entre México y Estados Unidos. Y aquí viene lo más importante en términos económicos. ¿Cuánto iba a costar este drama digno de La Rosa de Guadalupe? Después de casi 8 años de arbitraje, llegamos al 27 de julio del 2026 cuando llegó el veredicto. Pobrecito Vulcan reclamaba más de $1,700 millones. La Secretaría de Economía anunció que el tribunal había rechazado prácticamente todas las reclamaciones y que solo había prosperado una relacionada con una clausura de enero del 2018. El laudo completo aún no es público a la hora de preparar este video, pero Reuters reportó, citando a una fuente del gobierno mexicano, que la compensación sería de aproximadamente $15 millones. 15, de más de 1,700, menos del 1% en dinero. Fue un trancazo monumental para el pobrecito Vulcan. Pero esto no significa que el tribunal haya dicho: México hizo absolutamente todo bien, porque Vulcan salió diciendo que los árbitros sí determinaron que México había violado el Telecán en varios aspectos. Así que los dos bandos pudieron salir del mismo arbitraje diciendo cosas completamente diferentes. México dijo: te rechazaron prácticamente todo y te dieron menos del 1%. Y para Vulcan, sí, pero el tribunal reconoció que violaste el Telecán y ambos están hablando del mismo fallo con diferentes perspectivas. Lo curioso es que ni siquiera después del arbitraje desapareció la pregunta que inició toda esta guerra. Vulcan sigue sosteniendo que conserva los terrenos y activos relacionados con Punta Venado. México sostiene que la extracción no puede simplemente regresar y que existen asuntos ambientales y de restauración pendientes. Y las comunidades siguen preguntando qué pasará con una zona que durante décadas fue cantera y ahora forma parte de un área natural protegida. Así que, si lo vemos por dinero, México salió mucho mejor parado. Si lo vemos jurídicamente, Vulcan consiguió que el tribunal reconociera al menos alguna de las violaciones. Y si lo vemos físicamente, la piedra sigue exactamente ahí. Yo soy Carlos, gracias por ver. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.